Quiero compartir algo con respecto a esto, ¿no? El evangelio que predicamos, el evangelio que vivimos. Vea en Hechos 1:8, cuando Jesús dio esto antes de ascender a los cielos. Que nos va a mostrar un aspecto de lo que complementa esto de la dedicación, la entrega. Ruego que en medio del calor y un poco del cansancio atienda esto, porque es importante. Dios nos está llamando. Dice de ahí un texto que, bueno, ¿quién no lo conoce de los que leemos la Biblia? Ustedes que lo hemos mencionado muchas veces. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra sigue teniendo vigencia hoy y es muy importante esto. Ustedes saben que cuando estuve viviendo en Ushuaia consideran todos hasta lo último de la tierra que sea Ushuaia, ¿no? Por lo menos en lo que compete al Polo Sur. Pero la expresión bíblica es mucho más amplia que un lugar físico, como tenemos aquí en Argentina. Pero mucha de la gente de otros lugares viene porque es la última población, así como en el fin del mundo, ¿no? En la última parte del mundo. Pero lo que quiero mencionar es lo que significa la palabra testigo. El testigo, cuando lo vemos simplemente por el concepto que tenemos nosotros, podemos decir es alguien que dice lo que vio. Vio cuando hay un accidente o algo, o hay una muerte, alguna cosa, dice, si hay un testigo que vio algo, entonces lo llaman para que testifique. Bueno, fue así, pasó esto, pasó lo otro. Ese concepto es un concepto normal nuestro, de lo que entendemos por palabra testigo, y se aplica evidentemente a nosotros, a nuestra experiencia espiritual, a lo que somos como hijos de Dios. Hemos sido testigos de la obra de Dios, de lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en otros, cómo el Señor se mueve, se maneja, cómo el Evangelio llega. Bueno, todo eso podemos testificar, podemos decir, es así, es verdad. Pero la palabra original tiene algo más en su concepto, porque usted recuerda que nosotros estamos traduciendo la Biblia nuestra en castellano, viene de una traducción en griego y se trata de poner lo mejor posible en una expresión de nuestro idioma y no siempre está el concepto completo, ¿no? Entonces, la palabra griega para testigo es la palabra martiros. Da la idea no solo de dar cuenta de algo que ve o experimenta, sino que está dispuesto a exponerse hasta la muerte. Jesús le dijo, me seréis testigos. Los discípulos entendieron bien esto. Quizá los 120 que estaban allí en el aposento alto entendieron lo que significaba. Estaban dispuestos a exponerse hasta la muerte por ser testigos. Ese es el concepto. Y es el llamado del Evangelio. Ayer tuvimos un llamado muy específico a ese renunciar, a ese entregar, a ese morir a nosotros mismos, ¿no? En lo que fue el mensaje de Dante Gebel. Pero esta palabra nos está hablando de algo más que testificar, algo más que hablar. Estoy dispuesto aún a entregar mi vida y dar mi vida por causa de Jesús y la proclamación del Evangelio. Porque cuando Jesús dijo esto, no los engañó, les dijo, ser testigo mío podría costarte la vida. Él
Habló claro, ¿no? Y si miramos lo que pasó con casi todos los apóstoles, algunos que tenemos referidos en la misma Biblia, que murieron también martirizados, otros cuando ya salió del libro de Hechos y se extendieron por distintos lugares, la historia secular nos dice que todos murieron como mártires, menos Juan. Menos Juan el apóstol, que fue guardado por propósito de Dios en una experiencia tremenda, ¿no? Lo que pasó en Patmos, todo lo que después refleja, todo lo que hace. Volvió de Patmos a pesar de estar en una isla de terror y no estaba de vacaciones allí, sino que estaba haciendo trabajos forzados, ¿no? Y volvió y siguió ministrando. Y dicen que los gobernantes de su tiempo quisieron matarlo varias veces y no pudieron. Hasta un momento dado diciendo, bueno, hay una manera que no va a poder librarse, y lo metieron en una tina grande lleno de aceite hirviendo. Ahora te vas a freír bien. A Juan el apóstol. Eso dice un poco la historia paralela, ¿no? No lo tenemos en la Biblia eso. Y no lo pudieron matar. Salió de ahí lo más fresquito. Y es decir que Dios tenía un propósito específico con Juan, y aparentemente el apóstol Juan murió de anciano, ¿no? Pero todos los demás murieron como mártires. Aún Pedro crucificado con la cruz dada vuelta porque no era digno de hacer lo mismo que hizo el Salvador. Y así otros que salieron para distintas tierras, distintos lugares, donde predicaron el Evangelio también. Y hay un caso muy típico en la Biblia de este testigo que estuvo dispuesto a morir. Es el caso de Esteban. El Evangelio que predicó Esteban, allí en Hechos capítulos 6 y 7 está todo, es un comentario muy extenso porque hablaba de cómo él les llevaba a todos los hombres y mujeres de su generación, y sobre todo judíos, lo que significaba el mensaje del Evangelio. Entonces, en capítulo de Hechos, capítulo 6, versículo 8, podemos ver simplemente un versículo ahí para darnos cuenta y cómo se movía. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un diácono que tenía dones específicos, porque Esteban no era un apóstol, era uno de los 6 diáconos elegidos, en Hechos 6 está, cuando la iglesia lo eligió para el servicio de las mesas, para servir, atender a las necesidades de la gente que se acercaba por necesidades de comida y también todo lo que sea la parte social, podríamos decir. Así fue Esteban elegido. Pero dice la palabra que estaba lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, hubo mucha oposición a su vida, a este mensaje, y al poder divino que se estaba manifestando, ¿no? Los religiosos del tiempo de Jesús que le rechazaban, empezaron con acusaciones falsas, con mentiras. Es una vida interesante, pero tenemos en todo ese capítulo allí. Por ahí dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba precisamente Esteban, ¿no? Predicando el mensaje de Jesús. Y cuando hace referencia a todo lo que era el pasado, las denuncias sobre un pueblo que por los pecados generacionales de tiempo y tiempo arrastraban contra los profetas, contra el mismo Hijo de Dios, contra Jesús. Ellos fijaban sus ojos en Él y vieron sus ojos como el rostro de un ángel, nos dice la Biblia. Y esta fue la unción que tenía este diácono, ¿no?
cuando predicaba, cuando ministraba, cuando llevaba la palabra. Era una cosa muy fuerte, muy, muy definida. Podríamos decir qué siervo útil era Esteban con estos dones, con esta palabra que tenía, con la capacidad de hacer milagros y señales. Era algo tremendo, ¿no? La Biblia nos lo habla bien claro, lleno de gracia y lleno de poder estaba. Sin embargo, Esteban ese día, cuando predicó el Evangelio allí en el capítulo 7, le dieron con todo hasta matarlo. Capítulo 7, versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pregunta: un hombre utilizado por Dios en grandes milagros y señales. Pregunta: ¿no podía haber sido librado por el Señor? Queda ahí flotando, ¿no? Porque bueno, a Jesús también lo quisieron matar mucho antes y se libró. A Pablo, ¿cuántas veces después estaba a punto de ser arrestado, muerto, y también se libró? Pero ese momento quedó ahí. El testimonio de un hombre que sabía que por ser fiel a Dios iba a ser un testigo hasta la muerte. No lo cambiaron. Y si usted lee este final de historia allí en capítulo 7, esto que hemos leído un poquito rápido, se va a dar cuenta la actitud de misericordia que tenía Esteban frente a todas las afrentas, los abusos que tenían de aquellos que le maltrataban. ¿Por qué? Porque tenía el Evangelio del reino en su corazón. Estaba el amor. El amor era lo que centraba todas las cosas, lo que manejaba todas las cosas. Y él no dejó de predicar el Evangelio y decir la realidad como era a todos estos. Se los puso a todos en contra. No dijo: miren muchachos, vamos a cambiar un poquito la cosa, no se ofendan tanto, vamos a ver si podemos tener un arreglo, podemos hacer algo. No. Siguió diciendo lo que Dios tenía para aquellos. Y lo mataron. Y Dios permitió que fuera muerto. Porque su tiempo se había terminado en el proceso que Dios había señalado para su vida. Porque no es solamente los años de la vida acá, es lo que Él tiene el propósito para la eternidad. Había cumplido algo allí. ¿Y sabe lo importante que debemos en todo esto? Que realmente lo que pasó ese día marcó la vida de Saulo de Tarso. A partir de ese momento no pudo ser igual. ¿Qué pasaba? ¿Cómo puede ser que encima pida perdón al Señor que perdone? Nos perdona por lo que hicimos, que pide perdón y clama a gran voz: no les tengas en cuenta este pecado. Póngase un poco en escena, ¿no? Pero eso solamente lo hace el Evangelio, cuando ha grabado profundamente dentro de la vida y del corazón. Dijo Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es el Evangelio, por eso me gocé tanto como predicaba Dante ayer. Realmente lo tenía esto preparado también para darle algo a ustedes, ¿no?
Porque hay un evangelio moderno del éxito. Que todo va bien, que vive bien, que tienes todo lo que necesitas en esta vida, que bueno, que te prospera, que tienes abundancia, que tienes coche nuevo, que tienes esto, que tienes casas, y se olvidan de lo más esencial, el corazón, la salvación. Pero no está la cruz en ese evangelio, porque la cruz es demanda del Señor, es perder la vida por Él, como una experiencia genuina. Y eso que el Señor nunca estuvo, diríamos, en contra de que la gente tenga bienes ni nada por el estilo, es cuando se posesionan estos de ellos, y aún que creen que por eso, porque son prosperados, son salvos. Y bueno, mire, yo nunca escuché a un predicador de multitudes que dijera, hay dos lugares, cielo e infierno, si no estás con Dios te vas al infierno. Más claro no se lo podía decir a las 70.000 personas quizá que había ahí. Y a todos los que a través de América estaban escuchando. Y esa es la verdad. Tienes que tener esa vida interior que solamente da el conocer a Jesús, el entregar tu vida a Jesús. Esa es la única manera. Es la única forma de poder conocer plenamente lo que es la salvación y ser un testigo, estar preparado para lo que Dios tiene para mi vida. Por ahí me puede mantener como el evangelista Billy Graham, que está 95 años tiene, ya está, el nieto ya declara que está por partir a las portales de la gloria, ¿no? Ya está muy, muy delicado de salud. Y hay otros que como Esteban, jóvenes, por el Evangelio, por ser fieles a Dios, entregan su vida como mártires. Y no piden clemencia, y no cambian el mensaje, y no lo hacen accesible para que en la cultura de este tiempo, tenemos que ver el tiempo que vivimos, tenemos que hacer accesible el Evangelio a la cultura de hoy. Mentiras del diablo. El Evangelio no cambia, la palabra no cambia, Jesús no cambia, es uno. Y ténganlo presente porque si bien nosotros somos un pueblo muy abierto y oramos por muchas cosas y necesidades y creemos que Dios provee y que Dios nos da y es abundante y siempre estamos dependiendo de Él, también creemos que hay una cruz, hay una sangre. Hay el poder de Dios para salvación, hay la comunión con Él, hay la oración, hay la lectura de la palabra, hay la vida de piedad que dice la Biblia. No es religiosidad, no me sirve de nada ser un religioso. Jesús, como Esteban, no vino para ser un religioso. Vino para aceptar el Evangelio y ser un mártir. En el tiempo que Dios lo definiera. Bueno, así es la vida de Esteban. No sé si gusta mucho o poco este mensaje de Esteban, pero es verdad. Tenemos que decirle a muchos, miren, no disminuimos el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje. La vida de Jesús viene cuando no entro en componendas y predico realmente. Mira, ¿qué decía el Señor? Juan decía de Él que venía para traer la gracia de Dios, porque era el favor divino, era ese paquete tremendo de amor de Dios a nosotros, pero dice con verdad. Verdad. Y la verdad marca la característica primordial del Evangelio del Reino y del Evangelio genuino. Huye de los engañadores, que hay muchos. Y por eso Argentina está como está. Tendríamos que haber nosotros como pueblo de Dios en Argentina, haber marcado la agenda espiritual y la agenda moral a las instituciones de la República. Y no lo marcamos. Pero todavía hay tiempo. Debemos clamar por misericordia y ser realmente un testigo completo de todo esto que Dios está llamando. Hay oportunidad todavía, sí, yo creo. Es una tierra de grande bendición y Dios no va a permitir que la abominación la gane, porque hay un pueblo
que está pidiendo misericordia. Tu espíritu otra vez, Señor. Misericordia. 10, 100, 1000, 10.000 en medio de toda la población argentina hacen la gran diferencia. Quiero recordarte que 50 personas cambiaron a Argentina en el año 1950 allí en City Bell, porque estuvieron dispuestos a darlo todo, a clamar y recibir lo que Dios traía. Y a partir de ahí empezó Argentina a caminar en avivamientos, en derramar poderosos del Espíritu. No es la gran cantidad, son aquellos, como decía el otro día el mensaje de Rick John, el remanente, los fieles, los que quieren, los que están. Los que dicen esto es mío, yo no lo puedo cambiar, y voy a predicar, y voy a sentir, y voy a creer todo lo que la palabra dice para mí. Esto es verdad. Alíñate con la verdad, porque la mentira te lleva al infierno, pero la verdad te lleva al cielo. Amén.